¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero y principal, feliz Día del Trabajador para todos. Bueno, hoy que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a mirar el panorama pensando un poco en la campaña de cultivos de fina, mirando un poco la evolución a lo largo del invierno, de lo que puede llegar a suceder, fundamentalmente con el tema de la lluvia, que es lo que más preocupa, que más atención nos genera, teniendo en cuenta lo que estuvo pasando a comienzos de esta misma semana, entre lunes, martes, también el fin de semana pasado, porque recuerden que el sábado también tuvimos algunos episodios de precipitaciones, aunque lo más importante se estuvo concentrando en el comienzo de esta semana, entre lunes y martes. Bueno, con esa situación y con esa característica de lluvias realmente abundantes y generalizadas que hemos tenido en toda la franja central, el panorama pensando en la campaña fina comienza bastante bien, salvo en aquellos sectores en donde el aumento de estas lluvias, que fueron quizás puntualmente muy importantes y genere algunos anegamientos, después en la mayoría de los lugares tenemos una situación de una mejora realmente muy importante en cuanto a las reservas de humedad, lo cual nos da un puntapié inicial para la implantación de los cultivos de fina realmente muy positivo. Con ese panorama y mirando los mapas que vamos a tener en la proyección, realmente tenemos un panorama bastante óptimo. Hay que destacar que por ahora es muy incipiente, pero ya lo vamos alertando, lo vamos a ir actualizando, tenemos la oportunidad de ir analizándolo semana a semana, viendo cómo va evolucionando, pero hay una cierta tendencia que hacia el final del invierno, en realidad hacia el comienzo de la primavera, incluso mediados de la primavera, la tendencia del Pacífico empiece a mostrar condiciones un poco más frías. ¿Qué significa esto? Que podemos ir rumbo a una situación de un evento La Niña hacia la primavera nuestra, es decir, hacia el final de septiembre, octubre, pueden empezar a aparecer algunos síntomas de un evento La Niña. Insisto, por ahora es bastante incipiente, lo vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo progresa, vamos a tener una definición mucho más clara recién a partir de julio, les diría, cuando ya el pronóstico esté mucho más definido. Pero en el mientras tanto, siempre vamos poniendo esa luz de alerta de para dónde puede salir disparado esta situación y esa perspectiva en el largo plazo. Dicho esto, vamos a ir viendo los mapas de la evolución mes a mes, que bueno, en realidad esa situación de un evento La Niña no nos debería afectar para nada en los cultivos de fina, porque en su transcurrir los meses de evolución de los cultivos vamos a ir viendo que las condiciones primero comienzan muy bien con esas lluvias que hemos tenido a fines del mes de abril y ahora durante el mes de mayo se espera una situación totalmente dentro de los niveles medios. Siempre recuerden que este mapa es de anomalías. Los colores amarillos o marrones indican lluvias por debajo de lo normal, los blancos lluvias dentro de los niveles medios y los verdes o azules serían lluvias por arriba de lo normal. Fíjense que todo el territorio nacional o está en blanco o está en un amarillito muy claro, con lo cual estamos hablando de una situación totalmente dentro de los niveles medios. ¿Qué significa? Bueno, que las precipitaciones esperadas a lo largo del mes van a ser muy cercanas al promedio de los últimos 30 mayos que hemos tenido, que sería el pronóstico de esta situación. Es decir, que el promedio de los últimos 30 mayos nos dan las características de justamente los niveles que llamamos normales. Y en este mayo en particular esperamos tener lluvias dentro de ese nivel. Si sigo avanzando y nos vamos al mes de junio, aparece un núcleo un poquito más verde en la zona del litoral, parte del noreste argentino. Recuerden y tengan en cuenta también que tener lluvias por arriba de lo normal no significa un gran caudal de precipitaciones porque estamos hablando del mes de junio. El mes de junio justamente tiene un promedio mucho más bajo. De hecho, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Santiago del Estero, que en el mes de junio el promedio de precipitaciones es prácticamente nulo en los promedios generales. Hablar de lluvias levemente por arriba de lo normal es hablar de algún episodio aislado de precipitaciones que se puede llegar a presentar. No podemos pretender que en pleno mes de junio, en sectores, por ejemplo, del NOA, tengamos lluvias abundantes. Eso es muy difícil que se dé. Así que a tener en cuenta justamente las condiciones naturales que tenemos en el mes de junio y que esas condiciones naturales pueden estar un poquito más potenciadas fundamentalmente en la región del litoral, parte de Santiago del Estero y no mucho más.
El resto, seguimos hablando de condiciones dentro de los niveles medios. Si pasamos al mes de julio, el panorama es parecido al de junio, un poquito más acentuado, fundamentalmente en la zona del noreste argentino. Esto podría ser positivo pensando muy a futuro en lo que puede llegar a suceder con el tema Río Paraná, porque si se empiezan a afianzar un poco más las lluvias sobre la zona de la cuenca, un poco más al norte, bueno, ahí podemos llegar a tener una mejora en los niveles del río, que esperemos que para julio ya esté mucho más acorde a los niveles normales. Pero la verdad que le está costando, la zona de la cuenca no llueve demasiado, tenemos algunos eventos, pero esperemos que de a poco se vaya recomponiendo la altura del río. Bueno, como les decía, julio hay una cierta tendencia a lluvias por arriba del normal, también sobre la misma zona. Insisto, y con el mismo ejemplo, Santiago del Estero o Córdoba, en julio no pretendan tener demasiadas lluvias, estamos hablando de 5 o 10 milímetros el total mensual, ¿no? Porque estos son anomalías, en una zona en donde el promedio es 0 prácticamente para el mes de julio, entonces hablar de lluvias levemente por arriba de lo normal es hablar de un poco milimetraje. Distinto el panorama para Corrientes, para Misiones, que ahí el caudal también en julio, si bien es menor que en pleno verano, de todas maneras sigue siendo medianamente significativo. Así que ahí a tener en cuenta que podemos llegar a tener algunas lluvias un poco más importantes. Y esa situación de colores verdes se corta justamente a partir del mes de agosto. Fíjense que ya en el mes de agosto tenemos un mapa mucho más clarito, es decir, una tendencia mucho más cercana a los niveles medios, con algunas ciertas zonas que pueden llegar a tener una tendencia levemente inferior a la normal, como en el noreste, o levemente superior a la normal, como en la zona central, pero muy poco apartado de los niveles medios, con lo cual agosto sería un mes totalmente cercano a los promedios generales, muy parecido a lo que puede llegar a ocurrir en el mes de mayo. Serían meses en donde prácticamente la historia, los datos históricos son los que van a estar mandando, no vamos a tener influencia de humedad prácticamente desde ningún sector. Y si seguimos avanzando, fíjense septiembre, yo les decía al comienzo que podemos tener una situación de un evento La Niña incipiente en el comienzo de la primavera. Bueno, eso se empieza a ver reflejado en algunos sectores del país con esta tendencia de colores amarillos, medios amarronados que están indicando lluvias por debajo de los niveles medios. Bueno, esto de confirmarse la situación de un evento La Niña, es probable que este mapa vaya progresando hacia los colores un poco más marrones. Por ahora, insisto, es algo incipiente, no nos debería tener que afectar nada en los cultivos de invierno, porque bueno, la falta de humedad recién la empezaríamos a notar a partir de octubre o noviembre. Todo esto que estoy mencionando es si se confirma la posibilidad de que pasemos a un evento La Niña. Siguiendo con estas condiciones de evento neutral como tenemos ahora y como se espera que se mantenga a lo largo de todo el invierno, las condiciones no deberían presentar grandes sobresaltos, menos en la época del invierno. Recordemos que justamente el invierno, los factores regionales, que son los que empiezan a cobrar importancia cuando hablamos de un evento neutral, están un poco más atenuados, no generan tanta variabilidad como si la generan, por ejemplo, en pleno verano, que un pequeño aporte de humedad desde Brasil o desde el Océano Atlántico genera grandes núcleos de precipitación. Durante el invierno pueden influir un poco en el tema de la temperatura, de amortiguar los ascensos y descensos, pueden generar un poco más de humedad y provocar mayor presencia de neblina, bancos de niebla, pero el tema de las lluvias concretas no tienen tanta participación estos efectos regionales durante el periodo del invierno. En verano, en primavera, en otoño, sí hay una mayor fluctuación con los eventos regionales, pero al tener una situación de evento neutral y estar transitando durante el periodo del invierno, no deberíamos tener grandes sobresaltos. Por eso les quería mostrar este mapa de septiembre, en donde ya sí empieza a haber influencia general entre la posibilidad de ir a un evento La Niña y que los efectos locales ya empiecen a influir, empezando a quitar humedad en la zona central y norte del país. Pero como conclusión general, insisto, para los cultivos de invierno no debería haber mayores inconvenientes, no deberíamos tener grandes sobresaltos, sí tendríamos que prestar especial atención para ver para qué lado se define, pensando en los cultivos del próximo verano, que ahí sí, si vamos rumbo a un evento La Niña, es probable que a muchos sectores le empiece a faltar el agua. Pero eso lo vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días, aprovechando así cuando tenemos un poquito más de tiempo de poder hacer proyecciones a largo plazo. Así que
Con este panorama me despido. Insisto, esto lo vamos a ir actualizando semana a semana, como hacemos habitualmente, para ir viendo para qué lado se termina de definir la perspectiva en el largo plazo. Les mando un gran abrazo y que tengan una excelente jornada.